Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy, bueno, antes de empezar con el análisis del precio, que bueno, más o menos sigue parecido, o sea, seguimos en la misma situación. Hemos bajado otra vez más o menos a los mínimos de ayer, bueno, ligeramente por debajo, pero ya dijimos que 22.700 era factible. Pero antes de seguir con eso, vamos a hacer una clase muy básica de análisis técnico, porque he visto varios comentarios hablando de doble techo. No sabía muy bien a qué venía y entonces vamos a ver lo que es un doble techo para que tengamos claro cuál es esa figura. Es una cosa muy básica, ya digo. Las reglas son claras, o sea, clarísimas. No hay lugar a la duda a la hora de analizar un gráfico qué es lo que puede ser y lo que no puede ser un doble techo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo claro porque si alguna vez os comentan algo referente a un doble techo, pues para que sepáis exactamente qué es un doble techo y si eso que os están comentando es posible o no es posible, porque en este caso no es posible, porque no está, ni siquiera cumple ninguna de las condiciones básicas que tiene que cumplir para que sea un doble techo, ¿no? En análisis técnico básico, ¿eh? O sea, mínimo, o sea, lo que cualquier analista debería conocer, sin conocer ni indicadores, ni lo más básico posible, ¿no? Así que vamos con eso. Bien, bueno, es buscar en internet, simplemente poner doble techo y tenéis un montón de información, es decir, cualquiera puede buscar esta información, no es algo que sea exclusivo de ningún libro especial ni nada, está en internet claramente y todo el mundo puede acceder a ello, todo el mundo puede ver qué es un doble techo, ¿no? Es solo buscarlo en Google y buscar un sitio donde te lo explique bien. He cogido este sitio, por coger uno podía ser cualquiera, ¿no? Nos dice que la formación de doble techo es un patrón de reversión del precio extremadamente bajista que se forma con regularidad en prácticamente todos los mercados y marcos de tiempo. Como su nombre lo indica, el patrón se compone de dos máximos consecutivos que son aproximadamente iguales, con un mínimo o valle moderado en el medio. Este patrón es confirmado una vez que el precio del activo cae por debajo del nivel de soporte línea de cuello de la formación que pasa por el mínimo que se forma entre los dos máximos anteriores. Un doble techo es un patrón de inversión tendencia bajista. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia alcista previa y que ese patrón cambia esa tendencia alcista previa. No es un patrón tan fácil de detectar como podría pensarse porque debe haber una confirmación con una ruptura por debajo del nivel del soporte. Una formación doble techo tiene forma de M e indica una inversión bajista en la tendencia. Estos patrones se utilizan a menudo junto con otros indicadores ya que son formaciones de precios que en general pueden conducir fácilmente a rupturas falsas o inversiones falsas de la tendencia. Es el opuesto del patrón del doble suelo que se forma en las tendencias bajistas e indica un posible cambio de tendencia bajista actual a una tendencia alcista. Es decir, en una tendencia bajista lo que aparecen son dobles suelos, no dobles techos, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo no puede aparecer ningún doble techo. Ya esto de por sí. Pero bueno, vamos a mirar más cosas porque hay más indicadores que nos dicen que ahora mismo no puede haber ningún doble techo, ¿vale? Condiciones básicas que se tienen que cumplir para que sea un doble techo que ahora no se cumplen. Este es un ejemplo de patrón de doble techo. La tendencia alcista previa es determinante. No puede haber precios por aquí. Los precios vienen de abajo, ¿vale? Porque vienen de tendencia alcista. Es un cambio de tendencia, ¿vale? Y así se formaría el doble suelo. Pero es que vamos a leer las características que tiene que tener para que quede claro que ahora mismo no se puede formar ningún doble techo. No es una zona donde se formen dobles techos. En este momento de mercado se puede formar casi cualquier figura menos un doble techo. Podría formarse un triángulo, podría formarse un doble suelo, podría formarse un hombro cabeza hombro, incluso un hombro, o sea, podría formarse un hombro cabeza hombro invertido, incluso un hombro cabeza hombro normal, aunque la probabilidad de que existan esas figuras en el punto en el que estamos es de un 2% nada más. Pero la probabilidad de que en este momento del gráfico se dibuje un doble techo es cero, porque no se cumple ninguna de las condiciones necesarias que vamos a ver a continuación. Estas características de patrón de doble techo. Tendencia alcista previa no se cumple. No hay ninguna tendencia alcista previa ahora mismo en el mercado.
Con cualquier patrón de reversión del precio debe haber una tendencia existente a revertir. Es decir, si estamos con una figura de cambio de tendencia, tiene que haber algo que cambiar. Y ahora mismo no hay ninguna tendencia alcista que cambiar. Si operamos en marcos de tiempo de largo plazo, desde el marco de tiempo diario en adelante, es decir, diario, semanal, mensual, que es de lo que estamos hablando estos días, gráfico diario, es de lo que me están diciendo que hay un doble techo en diario. Si tenemos en cuenta los gráficos diarios, la tendencia alcista debería tener algunos meses de antigüedad. Normalmente menos de 4 meses no se considera suficiente antigüedad. Meses de antigüedad de tendencia alcista deberíamos tener para considerar en un gráfico diario un doble techo. Meses. Ahora mismo no hay meses. Vamos al gráfico y aquí no hay tendencia alcista de meses. Como mucho, tú puedes decir que estamos en tendencia alcista a partir de este punto del 18 de julio, donde se marca un máximo creciente. Porque la tendencia alcista, os recuerdo, que también se define de una manera concreta y es máximos y mínimos crecientes. Es decir, hasta que no hay un máximo creciente, no se puede decir que empieza una tendencia alcista. Y entonces estaríamos hablando de que llevamos nada, un par de semanas de subida. No llevamos meses como debería requerir un patrón de doble techo. Meses, además, bastantes meses. Normalmente 6 en adelante. Si no hay 6 meses de subida, de tendencia alcista clara, no podemos estar hablando de un patrón de doble techo. Eso para empezar. ¿Vale? Lo primero. Sin importar el marco en tiempo en el que estamos operando, debe haber una tendencia alcista previa antes de la formación del patrón del doble techo. Esto es impepinable, o sea, es indiscutible. Nadie me puede decir, no, es que también puede ser en no sé cuándo. No, esto es así. Las características del doble techo tienen que tener eso como condición sine qua non. O sea, sin esa condición no puede existir. Y ya está, no existe. O sea, ya automáticamente no hace falta que siguiésemos leyendo más para decir que en este momento no puede haber un patrón de doble techo. Análisis técnico básico, ya os digo, muy básico. Y es la primera condición. O sea, ni siquiera hay que entrar en más. No seguimos más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo porque hay más condiciones que no se cumplen tampoco. En el caso de que viniese esto de tendencia alcista, imaginaos que este gráfico sí que cumpliese la condición de que viene subiendo desde hace 6 meses o desde hace 4 meses. Y que estos sí que son los máximos realmente y es un techo, que por eso se le llama techo por otra parte, porque aparece en la parte alta, porque techos se buscan aquí, aquí sí, después desde esta tendencia alcista puedes buscar un techo, aquí puedes buscar un techo porque ha habido una tendencia alcista, aquí sí, esto se llama techo precisamente porque está arriba. Para que lo entendamos bien, el techo de la casa, ¿dónde está? Arriba, ¿no? O sea, si la casa es esto, la tendencia es la casa. Lo que se forma arriba es el techo. ¿Vale? Si resulta, nos vamos ahora al gráfico actual, más cerca. Si resulta que la casa es esto, que esto es la tendencia que llevamos, el techo no puede estar aquí, debajo de la casa. O sea, es concepto básico, nada más. Esto es, ya no es ni siquiera análisis. O sea, es un poco de sentido común nada más. Los techos no aparecen en los suelos. Un techo, un tejado, no puede estar debajo de la casa. ¿Vale? Yo creo que ese concepto se entiende mejor. Vamos a quitar esto que hemos dibujado del gráfico y volvemos a las definiciones de las condiciones o características de un doble techo. Para que no nos confundamos. Y no nos dejemos... pues eso... No dejemos que personas nos influencien, ¿no? Miramos nosotros las características que tiene. Siempre hay que comprobarlo, ya os lo he dicho yo muchas veces. Cuando alguien os diga algo, comprobad que es cierto, ni aunque lo diga yo. O sea, y con la información que tenemos hoy en día, si me diríais que estamos hace 15 años, que no hay internet y no puedes acceder a la información porque no tienes un libro de análisis técnico o lo que sea, pero es que ahora tienes internet, puedes buscar lo que quieras. Entonces puedes darte cuenta qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Primer máximo. El primer máximo del patrón debe marcar el punto más alto de la tendencia actual. Esto es importante también, el punto más alto. El segundo normalmente no suele ser tan alto como el primero. Aquí ya eso también se incumple. Si nos vamos aquí, este máximo que dicen que se supone que es de un doble techo, que no lo es porque ya vimos que no hay una tendencia previa,
Está más alto que el primero. Normalmente el primero es el más alto. Con lo cual tampoco se cumple esa condición. Otra condición que no se cumple. Vamos para seguir para adelante. Seguimos con el resto del estudio, de lo que es un doble techo. Mínimo, vaya, ahí sí se cumple. Después del primer máximo, generalmente hay una caída del precio del 10%, Vale, sí. 10, 20%. Hay gente que ya también te dice doble techos, doble suelos. Y la diferencia entre el máximo y la reacción es de un 3%. No, esos son dientes de sierra. Generalmente en un gráfico de diario, para que una reacción entre suelos o techos sea eso, o tenga la posibilidad de serlo, tiene que tener una reacción del 10 o 20% de diferencia. Es decir, en este caso eso sí se cumple, pero como no se cumple el resto no vale para nada, ¿no? Pero sé que hay veces que también, no en esta ocasión, en otras, de la gente que comenta doble techo, doble suelo, lo dicen con reacciones del 3%, 4%. Eso también es gente que no sabe de lo que está hablando. No se ha leído un manual básico. Y lo he visto muchas veces. En esta ocasión no es así, pero en otras ocasiones lo he visto. Así que por eso digo, ojo con lo que os dicen, comprobadlo, porque muchas veces también lo he visto, ¿no? En esta ocasión no, en esta ocasión sí que cumple que la reacción entre un techo, un supuesto techo, y la reacción intermedia es del 13%, lo cumpliría. Pero ya os digo, he visto muchas veces en las que gente dice, no, es un doble techo, y hay una reacción del 5% entre el techo y lo que se supone que es la reacción intermedia. Eso ni de coña es un doble techo ni un doble suelo. Esos son dientes de sierra que se producen en el mercado típicos. ¿Vale? O sea que las condiciones es que se tienen que cumplir. No nos podemos saltar así a la torera las condiciones, porque luego, claro, no se cumplen las figuras. Ya bastante fallan a veces las figuras cumpliéndose todas las condiciones como para saltarse encima todas las condiciones que tiene que tener una figura. Entonces estaríamos en una situación totalmente demencial, ¿no? O sea, en estos casos, los dobles techos que cumplen con todo lo que tienen que cumplir para ser doble techos, aún así, el 30% fallan. Pues imagínate si encima empiezas a no incumplir las condiciones, o sea, a no cumplir las condiciones. Pues es un desastre, ¿no? No es ya ni análisis, no se le puede llamar ni análisis técnico. Segundo máximo. El avance desde los mínimos generalmente ocurre con un volumen bajo y encuentra resistencia desde el máximo anterior. Se debe esperar resistencia del máximo anterior incluso después de encontrar resistencia. Solo existe la posibilidad de una reversión de doble techo. El patrón aún debe confirmarse. El periodo de tiempo entre picos puede variar desde unas pocas semanas hasta muchos meses. O sea, entre pico y pico, mínimo, aquí no pone el mínimo, pone unas pocas semanas, luego creo que a continuación comenta algo, hasta muchos meses, siendo la norma de 1 a 3 meses. O sea, lo normal es que haya un mes de diferencia entre un máximo y otro, mínimo 3 semanas. En muchos manuales he leído yo mínimo 3 semanas. Menos de eso, nada. Podéis coger más manuales, podéis buscar más en internet. Aquí pone un mes mínimo entre máximo y máximo. Yo he leído 3 semanas también. Evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, pero no puedes incumplir las normas por más de eso. 3 semanas es lo mínimo para considerar una formación de doble techo. Nos vamos al gráfico. Aquí no hay 3 semanas. Aquí hay desde un máximo el día 20 hasta un máximo el día 30, 10 días. No llega ni a una semana y media. Imposible que sea un máximo, un doble techo. Segunda norma tercera norma que se incumple. No hay tendencia alcista previa. El segundo máximo es más alto que el primero, lo cual no es lo normal. No es lo normal. Y no hay una diferencia entre un pico y otro de 3 semanas como mínimo que tiene que haber. Lo único que cumple es la diferencia entre el pico y el mínimo intermedio, que son más de 10%. Pero no es suficiente, es que no tienen ninguna pinta de ser, no cumple nada de lo que tiene que cumplir para ser un doble techo, ¿vale? Así que tercera norma que incumple, ¿vale? Bueno, caída del precio desde el segundo máximo, el descenso del precio desde el segundo máximo debe presentar un incremento en el volumen de negociación y una caída acelerada del precio, quizás marcada por una o más brechas bajistas del precio. Aquí no hay ninguna brecha bajista.
No hay incremento del volumen tampoco, al contrario, disminución, como veis aquí. Aquí está disminuyendo el volumen desde la caída, lo cual es normal en una tendencia alcista. Los avances se producen con aumento de volumen, aquí está. Las disminuciones o correcciones normales se producen con descenso de volumen. Aquí no aumenta el volumen, como debería ser. Aunque el volumen no es una de las cosas que más influya, es una pista adicional. Lo otro son pistas no adicionales, o sea, son condiciones necesarias básicas que tiene que cumplir, indispensables, no puede faltar ninguna. Si falta es que no es. ¿Vale? O sea que tampoco se cumple esta condición, que es una condición menor, pero que tampoco se cumple. O sea que, bueno, sigue siendo incumpliéndose cada una de las condiciones. No hay brechas bajistas de precio. O sea, brechas bajistas se refiere a huecos. No hay huecos. Tal disminución del precio muestra que las fuerzas de compra son más débiles que las fuerzas de venta y que una prueba del soporte por parte del mercado es inminente. Ruptura del soporte. Bueno, aquí no hemos llegado ni siquiera al soporte, pero vamos, que ya no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, no hay más que mirar. O sea que hasta que no se cumpla la ruptura del soporte no sería un doble techo. Lo mismo que hemos dicho muchas veces en los hombro cabeza hombro invertidos, hasta que no se cumpla la ruptura de la línea clavicular no es la formación, se tiene que romper. A pesar de que llegue el precio hasta ahí, la figura no es completa hasta que no se produce la ruptura. Soporte se convierte en resistencia, es decir, cuando se pierde ese nivel, el pullback hace que esa zona sea resistencia, eso confirma la figura. Y el precio objetivo, pues bueno, es la distancia que hay desde el nivel del soporte hasta el máximo del patrón y se puede restar del punto de ruptura del soporte para obtener un precio objetivo. Bueno, más cosas del análisis técnico que nos daría un objetivo si fuese esa figura, pero las primeras condiciones son las que nos dicen si es una figura de ese tipo o no. Y no, ya hemos dicho que no se cumple ninguna de esas condiciones. Seguimos leyendo. Si bien el patrón de precios doble techo puede parecer simple, los operadores técnicos deben tomar las medidas adecuadas para evitar señales falsas de patrones doble techo que no originan cambios de tendencia. En los patrones de largo plazo, los expertos recomiendan que los máximos deben estar separados por aproximadamente un mes. Clarísimamente. Es decir, a partir de gráficos diarios, eso sí, en corto plazo puedes encontrarte cualquier cosa, porque en corto plazo, si vas a gráficos horarios, de minutos, etcétera, hay cualquier cosa, puede ser un doble techo, ahí no tienes ni... Por eso luego no se cumple en la mayoría, en cortos plazos, porque no hay condiciones necesarias para cumplirse y no hay una... Cualquiera puede tomar dientes de sierra como si fuera una formación de doble techo, porque si no tienes un conocimiento de mercado amplio, pues te puedes confundir fácilmente, ¿no? Pero en patrones de largo plazo diario son inconfundibles. Y nos dicen aquí, los expertos recomiendan que los máximos deben estar separados aproximadamente un mes. Yo suelo decir, a partir de 3 semanas puede ser factible, porque lo he leído en otros manuales. Pero hay que leerse muchos manuales de análisis técnico para saber lo que se dice, ¿no? Si los máximos están demasiado cerca, podría representar una resistencia normal en lugar de un cambio duradero en el panorama de las fuerzas de compraventa. Evidentemente. En el mercado cada 2x3 hacemos altibajos, hacemos dientes de sierra y no por eso tienen que ser doble techo cada vez que hay un diente de sierra. Por eso son estas condiciones, ¿no? Las que se imponen, ¿no? Además, es recomendable asegurarse que el mínimo entre los máximos represente una disminución del precio de al menos 10%. Las caídas de menos del 10% pueden no ser indicativas de un aumento significativo en la presión de venta. Lo que hemos dicho antes, si la diferencia también es pequeña, que también lo he visto un montón de veces y que no sé de dónde se lo sacan, la verdad. Es que si alguien se pone a hablar de análisis técnico, qué mínimo que conocer las condiciones básicas, ¿no? Entonces, si veis a alguna persona que os dice que hay una diferencia de un 3% entre un pico y otro y os está diciendo un doble techo o un doble suelo, pues no conoce las condiciones básicas tampoco, ¿vale? Además es recomendable, bueno, eso, asegurarse el 10%. Después de la caída del precio también se debe analizar el mínimo formado entre los dos máximos del patrón en busca de señales sobre la fortaleza de la demanda. Si el valle se extiende un poco y el precio tiene problemas para volver a subir, la demanda podría estar disminuyendo. Cuando el precio suba, busque una contracción en el volumen como una indicación más del debilitamiento de la demanda. Quizás el más
el aspecto más importante en el trading con el patrón del doble techo es evitar adelantarse y entrar antes del tiempo. Bueno, aquí son recomendaciones de operación que ya no tienen que ver con cómo es la figura. Formación e implicación del patrón del doble techo. Un patrón de precios doble techo se forma a partir de dos máximos redondeados consecutivos. El primer máximo redondeado forma un patrón de forma de U invertida. Los máximos redondeados a menudo pueden ser un indicador de una reversión bajista de mercado, ya que a menudo ocurren después de un movimiento alcista prolongado. Movimiento alcista prolongado. Aquí no hay movimiento alcista prolongado. Repetimos. Los patrones de doble techo presentan inferencias similares. Cuando se forma un doble techo, el segundo máximo redondeado generalmente está ligeramente por debajo del pico del primer máximo redondeado. Esto os lo digo yo siempre. Lo que indica resistencia y agotamiento. El segundo máximo generalmente está ligeramente por debajo del pico del primer máximo redondeado. Lo hemos comentado. Y siempre lo comento. Aquí no está por debajo, está por encima. Otra cosa más que se incumple. ¿Vale? La formación de estos patrones de precios a menudo indica que los inversores buscan obtener ganancias finales de una tendencia alcista. Aquí no hay ninguna tendencia alcista, no hay ninguna ganancias finales. Las ganancias finales son cuando estábamos en 69.000, en 65.000, en 64.000, cuando llevamos subiendo desde los 3.800 de marzo de 2020. Esos son los sitios donde se producen techos, esos son los sitios donde se produce distribución. Aquí no hay ninguna subida previa para tomar beneficios, ¿vale? Los dobles techos a menudo conducen a una reversión bajista en la que los operadores pueden beneficiarse de la apertura de posiciones de venta en un movimiento bajista, ¿vale? Y bueno, aquí nos habla del comportamiento del volumen también, cómo operar una formación de precios, lo podéis leer, no voy a entrar más en detalle, solamente quería analizar las cosas más básicas, lo más básico. Y como veis, ahí no hay nada de lo básico que se cumpla, nada. Solo hay una cosa que se cumple, la diferencia de cantidad bajada desde una zona hasta otra, que es más del 10%. Pero eso es irrelevante teniendo en cuenta que no se cumple ninguna de las otras condiciones, ¿vale? Entonces espero que quede claro. Y lo que más claro tiene que quedaros es que cuando estéis escuchando a alguien que os habla de análisis técnico, os aseguréis que sabe de qué está hablando. Y para eso tenéis internet, donde podéis buscar de lo que se está hablando. Si se está hablando de un doble techo, doble techo. Si se está hablando de un doble suelo, doble suelo. Si se está hablando de un hombro cabeza hombro invertido, un hombro cabeza hombro invertido. ¿Vale? Porque hay información suficiente. También, si ponéis figuras de doble techo imágenes en internet, os aparecerán las figuras de doble techo imágenes. Y veréis cómo todas tienen una tendencia previa. No hay una bajada anterior y se forma un doble techo nunca en ninguna imagen de doble techo. Y por lo tanto, pues, aparte de que no se cumple ninguna condición en esta zona, pues, como veis, cualquier imagen que hay por internet de doble techo no se parece en nada a esto. Esto que hay aquí, todo esto que hay aquí, anula cualquier posibilidad de que esto sea un doble techo. Bien. Nada, espero que haya quedado claro. En el título lo voy a poner porque ya lo había aclarado otras veces. Lo había comentado ya varias veces este tema recurrente. Creo que es la tercera vez que tengo que aclarar este tipo de asunto. En el título voy a poner ya doble techo. De alguna manera voy a poner doble techo para que este gráfico, este vídeo quede ya ahí. Y cada vez que alguien me vuelva a preguntar lo mismo del doble techo, pues les redirijo a este vídeo para que tengan los conceptos básicos. Bien, una vez dicho esto, vale, el mercado, ¿cómo lo tenemos? Pues estamos retrocediendo, hemos perdido un poco la zona esa de 23.400, seguimos estando en disposición de romper la resistencia a esa línea de tendencia en las próximas jornadas, es una corrección normal, teniendo en cuenta que los mercados también están corrigiendo ahora mismo, las bolsas están cayendo, entonces bueno, hemos corregido un poco, esto es una zona de resistencia, eso sí. O sea, independientemente de que no sea un doble techo, es una zona de resistencia y evidentemente en las zonas de resistencia pues se producen retrocesos de los precios y le está costando evidentemente superar ese nivel. Y de momento pues tenemos esa pequeña corrección. No lo veo muy significativo,
porque están cayendo las bolsas, como digo, y es normal que estemos un poco retrocediendo, pero no lo veo tampoco débil, lo veo está muy cerquita de esa línea de tendencia bajista, no estamos a tanta diferencia y en cualquier momento con una reacción similar a la del día 27 o el día 28 de julio, pues podemos ir a atacar esa línea de tendencia. Ya la hemos tocado una vez, normalmente antes de romper siempre suele tocar una vez o dos veces, es posible que los próximos 2 días volvamos a tocar y volvamos a retroceder un poco antes de romperla, pero lo normal es que terminemos por romper esa línea de tendencia y cambiar la tendencia, ¿vale? Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos. En cuanto a las altcoins, hoy están de bajada la mayoría, con bajadas fuertes, viendo pues la corrección del mercado. Al final también son parte del mercado y se dejan llevar por ese movimiento bajista. Tenemos una vela envolvente en esta zona que nos lleva hacia la zona de soporte. Más o menos este es el nivel de donde debería hacer suelo de nuevo, esta zona que está ahora mismo, 3170, 3190. Y supuestamente, si el mercado vuelve a mejorar, que en teoría sí, las bolsas, ya os digo, están haciendo una consolidación nada más de la subida fuerte que tuvieron los 3 últimos días de la semana pasada, y dijimos que en 2 o 3 días estarán ahí consolidando y posiblemente después peguen el salto hacia esas resistencias. Lo veremos en el vídeo de mercados posteriormente. Y entonces, bueno, las altcoins están corrigiendo hoy y están buscando niveles de soporte. Está interesante además porque se habían ido bastante arriba y están dando otra nueva oportunidad, ¿no? En el caso de AVE, por ejemplo, lo mismo, cayendo hacia niveles inferiores, zona de 3600. Cardano 2% abajo, muy cerquita de la zona de soporte, podría llegar a caer a 2110 también. Algorand un 4% de caída. Yo creo que se están poniendo a niveles interesantes. Se habían escapado bastante, como digo, y están volviendo a niveles que en algunos casos podrían ser bastante interesantes para tomar alguna posición, quizás. No es consejo de inversión, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera, pero en principio me da una sensación de que estamos ante buenas oportunidades en algunas altcoins. En el caso de AVAX, cayendo un 2,65%, se ha frenado en esa línea de tendencia repetidamente estas últimas jornadas y no ha sido capaz de romper al alza. Esperemos que las próximas jornadas pues el mercado empiece a mejorar y rompa esa resistencia, porque es otra de las que creo que tiene bastante potencial en el medio plazo. Evidentemente tampoco estamos hablando de un día para otro, estamos hablando de un par de meses quizás. Band cayendo un 4,5%, pierde el nivel de los 720 que estaba intentando consolidar. No ha sido suficiente la fuerza del mercado estos días para consolidar por encima de esa zona y parece que se va hacia niveles inferiores. Tiene un pequeño soporte en los 689, que es donde ha rebotado, y otra zona pequeña de soporte un poquito más abajo, 683, e incluso la zona de 666. BNB un 0,23% de subida, está muy bien apoyándose en el máximo anterior, es una de las monedas más alcistas con respecto a Bitcoin que tenemos desde siempre, o sea, yo creo que ninguna está ahí. Bastante está haciendo en un mercado bajista como para estar así, y yo creo que en el mercado alcista aprovechará precisamente esta posición de la que parte ya con una ventaja con respecto a todas las demás. Con lo cual, en cuanto al mercado esté alcista, yo creo que va a ir bastante bien BNB. La dominancia de Bitcoin hace unos cuantos días que no la miramos. Está empezando a subir un poco, porque está empezando a retroceder un poco Ethereum. Como dijimos, había bastante FOMO en Ethereum y está empezando a retroceder, y eso hace que la dominancia de Bitcoin vuelva a recuperar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? CHR bajando un 3,5%, vuelve a niveles muy interesantes porque esta zona de los 844 más o menos es un soporte muy fuerte, en teoría. Podría caer incluso a 809, pero estos últimos días habíamos visto fortaleza en las altcoins, y el hecho de que hoy estén cayendo tampoco creo que sea que vaya el mercado a debilitarse de repente, sino que, bueno, ha entrado una corrección generalizada en todos los mercados, las bolsas, etcétera, y es normal que tengan un pequeño retroceso. En el caso de Chile, lo mismo, había tenido un escape alcista muy fuerte
y es probable que se vaya hacia la zona de los 550 a buscar apoyo, y lo cual sería muy interesante también. Compound cayendo un 4% también en el nivel de soporte de los 2434. Ya digo, si alguno estaba pensando en tomar alguna posición en altcoins, sin que sea consejo de inversión, evidentemente, creo que hoy puede ser interesante, puede ser buena oportunidad en alguna de ellas. Eso sí, luego acertar cuál, pues es más complicado, ¿no? Pero creo, y sin que sea consejo de inversión, ya digo, no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, puede seguir bajando, yo no digo que no, pero creo que tras estas caídas están en niveles razonables, ¿no? Por ejemplo, DOT también había subido hasta la resistencia de los 3.777, 3.854 y ha vuelto a caer hasta el máximo relativo anterior, esta zona de 3.400, que es la zona de soporte también interesante. Elrond 5% abajo, era una de las que estaba empezando a subir también y vemos como con esta vela rompe un poco con ese movimiento alcista, vuelve a caer otra vez hacia esa zona de mínimos, de donde pensamos que también puede volver a salir en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Ethereum cayendo un 1,46%, ayer la caída fue fuerte, más que hoy, ha roto hoy el soporte de los 0,0705 y se dirige hacia los 0,06495, que es donde dijimos como mínimo que debería ir. Luego ahí veremos a ver, si cuando llega a esa zona el mercado sigue estando bien, pues hombre, podría volver a rebotar, pero si el mercado no está bien cuando llega a esa zona, pues podría seguir la corrección porque, ya os digo, ha tenido una fase de FOMO bastante clara, ¿no? FOMO es miedo de quedarse fuera, ¿eh? Lo digo, en siglas en inglés, para que no haya oído nunca la palabra, porque supuestamente pues habrá gente que lleve menos tiempo en el mercado y no haya oído el concepto, ¿no? Pues eso, FOMO es miedo a quedarse fuera. Y entonces cuando hay una noticia en algún activo que hace que los precios suban porque puede ser una noticia positiva, pues hay muchas veces que sube en exceso porque la gente tiene miedo de quedarse fuera de las subidas y entonces el precio sobre reacciona a lo que es la noticia y sube más de lo que debería haber subido, ¿no? IOTA cayendo un 4,6%, ya está activada la nueva fase de staking de las IOTA en la billetera Firefly hace 4 días, por eso ha tenido esta recuperación. O sea, quiere decir que el proceso de evolución de la criptomoneda va bien, o sea, va cumpliendo sus fases, va sacando las redes de prueba, va sacando todo lo que tiene que sacar y cumpliendo todos los pasos que en su día analizamos en un vídeo que hablamos especialmente de IOTA. Entonces ha tenido esa subida fuerte hacia la resistencia, no ha superado la resistencia de los 1441 y ha retrocedido en esa zona. Es una corrección normal que además coincide con una corrección generalizada del mercado, con lo cual sigue teniendo buen aspecto técnico. Kava se desmarca del movimiento generalizado del resto de monedas. Se había quedado un poco atrás, no había arrancado a tiempo con el resto de monedas y sin embargo pues hoy, incluso con un movimiento bajista generalizado del resto de monedas, está subiendo y se acerca a los 956 como ya habíamos comentado que podía ocurrir. En el caso de KSM corrige igual que DOT, un 1,85%, muy por debajo de los 2.989 que es la resistencia. Link cayendo un 4% hacia niveles de soporte. Esta línea de tendencia que había roto en su momento ahora se convierte en soporte y debería ser el sitio donde se frene ese movimiento de retroceso para volver a avanzar en próximas jornadas, quizás en las próximas 1 o 2 semanas, hacia los 3.423 y romper esos 3.423, porque esto también parece ser un suelo de largo plazo y simplemente necesita la ruptura en 3.423 para confirmar que así lo es. Pero como hemos dicho antes, cuando hemos estado mirando lo que es análisis técnico, hasta que no se produce la ruptura, no está completa el suelo. Entonces, hasta que no rompa esa resistencia, simplemente aparentemente es un suelo de largo plazo, pero no ha roto la resistencia. Matic un 1,5% abajo, rompe la línea de tendencia alcista y también parece que inicia una corrección, así que es posible que
vaya hacia abajo los próximos días. Es un gráfico similar al de Ethereum. Había tenido también FOMO por una noticia puntual que había salido de esta moneda, que la había llevado a subir en exceso, porque siempre que hay estos procesos de FOMO, el movimiento es en exceso, y entonces tiene que corregir ese exceso de movimiento. Nier, cerca de la resistencia, no se va para abajo. Los 19.490 son un punto clave que en cuanto lo rompa nos puede llevar a subidas interesantes. Y hoy evidentemente no es el día, con todo bajando, pero pronto llegarán días mejores para las altcoins seguramente, que nos lleven a romper esas resistencias que estamos viendo, ¿no? Qtum al final ha tocado 1703, incluso un poco por debajo. Bueno, era zona de soporte, parecía que no iba a llegar. Evidentemente, si el mercado llega a estar positivo, no hubiera tocado ya ese 1703 porque ayer empezaba ya a rebotar, pero como el mercado se ha vuelto en general negativo para las altcoins en el día de hoy, como veis, con caídas en torno al 2-4%, la mayoría de ellas con respecto a Bitcoin, pues hemos aprovechado para ir a zonas de soporte en muchas de ellas, como estamos viendo. Lo cual está bien porque es una nueva oportunidad. Había sino muchas que se habían escapado bastante y era complicado entrar ya en precios tan altos, ¿no? Entonces, si alguno está interesado, ya digo, pues pueden ser estos próximos días buenos para tomar alguna posición en alguna que veáis vosotros, no lo que diga yo, sino lo que veáis vosotros que pueda estar interesante, ¿no? Yo os digo las que creo que yo están interesantes, no son consejos de inversión y luego vosotros veis si para vosotros son interesantes o no. Ya os digo, cada uno tiene que comprobar lo que decimos. No se puede creer a todo lo que se dice sin comprobarlo antes, ¿no? Run, un 1,18% de caída y sigue estando en zona de soporte, desde mi punto de vista, interesante. Sand, un 2,29% de caída, también por debajo de la línea de tendencia. En este caso ya dijimos que lo iba a tener difícil en el corto plazo. Creo que tiene que hacer una corrección antes de nada, porque estando aquí es muy difícil situarse de nuevo por encima de esta línea, tiene que pegar una subida muy fuerte. Y lo mejor es, de una vez por todas, tener una corrección ya un poco decente, caer hacia niveles inferiores y desde ahí ya sí retomar con fuerza el movimiento alcista. Le pasa lo mismo a Sol. Está ahí cerca de la resistencia, lleva haciendo, pues eso, resistencia en esa zona durante bastante tiempo y no tiene la fuerza suficiente porque viene desde muy cerquita. Yo creo que si fuese un poco más abajo, entonces sí que cogería el impulso suficiente como para arrancar y romper ese nivel ya de una vez por todas, ¿no? Pero yo creo que todavía le queda bastante tiempo para hacerlo. Uniswap, un 2,81% de caída. Justo se apoya en la línea de tendencia. Dijimos que es posible que entre en una fase lateral, es decir, incluso puede perder esta línea en las próximas semanas y meterse en una fase en la que se mueva entre la zona de los 3.100 y 3.800 alternativamente las próximas semanas o incluso más de un mes, antes de volver a retomar el movimiento alcista. Seguimos. Mirad, aquí sí que ya, en este caso, sí que se podría ya formar alguna figura de techo, porque ya lleva una tendencia alcista que lleva meses. Igual es poco todavía, ¿no? Pero se podía empezar a formar. Lo que pasa que, bueno, deberían cumplirse todas las demás condiciones, es decir, pasar un mes como mínimo, o 3 semanas, que suelo decir yo, entre un pico y otro, la reacción intermedia, etcétera, etcétera. O sea, debería cumplirse todas las condiciones también, pero por lo menos la primera, que es indispensable, ya se cumple. Ya ha habido un movimiento alcista que le ha llevado a los precios a multiplicarse casi por 2, no, más de por 2, desde los mínimos. Vale. Seguimos. ¿Qué más nos queda por aquí? Nos queda SEM, que está cayendo también un 4%. Se había puesto muy interesante con la vela de ayer. Estaba al borde de romper los 225, pero ya veis, no lo rompe, no confirma esa ruptura, por lo tanto, pues hay que seguir esperando. Hasta que no se confirmen esos movimientos de ruptura, como hemos dicho, no hay nada que hacer. O sea, siempre tiene que confirmarse la ruptura. Por mucho que te parezca una cosa, una figura y cumpla todas las condiciones, la ruptura también es fundamental. Igual que el hombro, cabeza y hombro que teníamos en el DAX alemán, si no llega a romper, pues se hubiera chafado la figura. Rompió, por lo tanto, ya es un hombro, cabeza, hombro invertido. Stellar, cayendo un 1% hacia nivel de soporte de nuevo. En esa zona debería otra vez rebotar también. Monero,
cayendo, pero muy poco. La vela de ayer fue muy alcista y parece que se va hacia los máximos. Hoy no es el día, evidentemente, para irse, porque es un día bajista, pero en cuanto cambie un poquito este aspecto del mercado, seguramente irá hacia arriba otra vez, a romper esa zona de los 7100. Y una vez que rompa 7100, pues tendremos otro tramo alcista. Y además es posible que se empiece a acelerar el movimiento hacia la zona de los 8440 más o menos que dijimos. Es posible que se empiece a acelerar, porque aquí ha ido muy lento, muy suave esta subida, pero aquí tenemos estos máximos de aquí que están siendo atacados y superados en este caso, y en el momento que se vuelva a superar otra vez, podría acelerar el movimiento. Nos habla de fortaleza, el hecho de que esté intentando romper esos máximos tan importantes que tiene, ¿no? Ripple retrocediendo, otra vez se acerca hacia los 1580, a pesar de que en algún momento del día de hoy ha estado subiendo bastante. Seguimos. Cílica un 2,17% de caída, también retrocediendo hacia nivel de soporte de los 177, sigue habiendo opciones de que vuelva a ir a los 189, y ZRX corrigiendo bastante, un 4,95%. No ha podido ser, o sea, ayer la corrección era normal, podía haber continuado con el movimiento alcista hasta 1775 en un contexto de mercado positivo, pero como el contexto de mercado ha sido negativo, pues se va para abajo de manera fuerte otra vez, ¿no? Y pierde lo que ganó antes de ayer. Tampoco es que, a ver, desde que salió de la línea de tendencia el comportamiento ha sido bueno, seguimos en positivo desde este punto, pero podía haber sido mejor, porque si hubiera consolidado un poquito por encima de esta vela de ayer, por encima de 1550, 2 o 3 días, podía haber arrancado con mucha fortaleza después para romper 1775, y al haber caído hoy tanto, bueno, todavía hay que ver el cierre, evidentemente, de aquí al cierre pueden cambiar las cosas bastante, pero al haber caído tanto, pues se pone más, no más difícil, iba a decir más difícil, pero no se pone más difícil, sino que nos retrasa más el hecho de poder romper los 1775, porque es mucho más fácil consolidar un par de días aquí y arrancar y romper, que ir desde tan abajo y romper. Desde tan abajo pues tiene que volver a subir, volver a consolidar un poquito y volver a romper, porque es que es muy difícil, viniendo desde tan atrás, romper una resistencia tan importante. Entonces lo normal para romper estas resistencias importantes es que primero se acerque, consolide cerca de la resistencia, y al estar cerca, en un momento dado de que el mercado pegue un arreón, es muy fácil romper. Pero si vienes de tan lejos, tan lejos, tan lejos, cuando llegas al punto que tienes que romper, el precio llega cansado y entonces corrige. Por eso decía yo que esta vela de hoy retrasa un poquito ese escape, porque desde aquí sí era factible una consolidación y una ruptura porque estaba muy cerca. Desde aquí es más complicado, tardará más tiempo. Y bien, por último, volvemos a Bitcoin. 22.767. Para cómo está el mercado, ya digo, no está mal, está corrigiendo como están corrigiendo las bolsas, mucho menos que lo que corrigen las altcoins. Y seguimos estando con las mismas expectativas. De aquí, que es día 2, hasta el día 9, se abre la ventana en la cual es muy probable, y cuando digo muy probable es que la probabilidad está a nuestro favor, de que se rompa esa línea bajista en los próximos días, ¿vale? La probabilidad es muy alta. ¿Cómo de alta? Pues no sabría decir un porcentaje, pero yo creo que hay un 80% de probabilidades de que la línea de tendencia se rompa entre el día 2, que es hoy, y el día 9 de agosto. Una probabilidad muy alta de que se rompa esa línea de tendencia. Tiene que romper también el 24.284 al cierre. Muy importante también. No solo vale con romper la línea de tendencia, porque siempre hemos hablado que las rupturas tienen que ser claras. Y para ser claras, los cierres tienen que ser claramente por encima de las resistencias. Y una resistencia también importante son esos 24.284. Cuando rompa la línea de tendencia, si vemos que no rompe el 24.284, tenemos que ser prudentes, porque nos podríamos volver a meter por debajo. Así que el proceso todavía puede que sea largo. Y suele ser así. Normalmente cuando se forman los suelos y empieza a subir, el movimiento al principio siempre suele ser lento. Parece que no sube. Al cabo de 2 meses te has dado cuenta que sí que ha subido, pero ha subido tan agónicamente que le ha costado subir.
Pero luego las cosas van evolucionando y el precio va acelerando, 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 y cuando te quieres dar cuenta, la pendiente de inclinación de la subida se ha modificado mucho y ha empezado a ser mucho más alcista. Pero eso pasa al cabo de unos meses de salir del suelo. Es decir, ahora el suelo ha sido más o menos entre junio y julio, este suelo, ¿vale? Doble suelo, triple suelo, depende de cómo lo quieras mirar. Hay veces que eso sí que puede tener discusión. Pero una vez que se forma el suelo y empieza a subir, tarda meses. Puede tardar igual en arrancar realmente con una tendencia más vertical alcista. Puede llegar a tardar 4 meses. Es decir, desde esta zona podríamos estar hablando que si es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre es posible que no aceleremos la subida. Es decir, podemos seguir subiendo de manera agónica hasta noviembre. ¿Qué quiero decir de manera agónica? Con la sensación de que no sube. Que sí que va a subir. O sea, que igual en noviembre estamos ya en 27.000, 28.000. Tranquilamente. O incluso en 30.000. Pero que va a parecer que no sube. Porque va a ser tan lento y con tantos altibajos, que es así cuando sale de los mercados. Es decir, igual ahora hace así, después así, después así, después así, así, vuelve a caer, vuelve a subir, Y cuando te quieres dar cuenta, te presentas en noviembre y sí que ha subido, pero ha sido tan así que mucha gente tendrá la sensación de no sube nunca, no sube nunca. Sí sube. Lo que pasa es que sube tan lento y con tantos retrocesos entre medio que parece que no. Y luego a partir de aquí, a partir de igual noviembre, diciembre, empieza a acelerarse la subida. Y tenemos un tramo alcista mucho más vertical, pues de noviembre a febrero igual. Porque los mercados son así. A la gente le cuesta cambiar mucho la mentalidad. Y estamos empezando a cambiar la mentalidad. Pero todavía estamos en la fase inicial de la recuperación. Y esas fases iniciales son muy tortuosas, muy... Es que quieren desanimar a la gente para que vendan. O sea, los que no han vendido en el suelo, pues si les agotas aquí con subidas leves y tal, les hace salir en algún punto. Como diciendo, joder, sube 500 y baja 300. Sube otros 500 y baja otros 300. Y la gente se agota porque dice, joder, si llevo 2 meses y ha subido solamente 1000 puntos. Se agota, se agota, se agota y al final se salen del mercado por aburrimiento. Es así como son las fases iniciales de las subidas también. Y luego es cuando vienen las subidas fuertes y en 2 meses te sube lo que no ha subido en 8 meses. Y seguramente a mucha gente le pilla fuera, porque como los 8 meses anteriores han sido tan agónicos, pues cada vez que sube 300 venden para comprar más barato y les sale bien durante esos 8 meses, pero luego no compensa, porque la subida esa que hay en los 2 o 3 siguientes meses es tan fuerte que se dejan de ganar todo lo que habían ido haciendo poco a poco en el corto plazo. Y es como funciona el mercado. Así que bueno, paciencia, ya os digo, tenemos para largo y no esperemos grandes alardes del mercado, yo creo que hasta noviembre o diciembre. En esa fecha es donde podemos empezar ya movimientos realmente dinámicos, alcistas, pero hasta esa fecha pues lo que tendremos será movimientos como este que hemos tenido estos últimos días, con avances después, de estilo de estos, del día 27-28 de julio tenemos un par de días buenos, volverá a caer 4 o 5 días, volverá a arrancar, volverá a caer, volverá a arrancar. Poco a poco iremos ganando terreno, iremos haciendo máximos crecientes, pero muy suave. Muy suave. Y cuando nos queramos dar cuenta, pues sí, estaremos ahí en la zona de 28.000, 29.000, 30.000, 31.000. Y cuando rompa esa zona, es cuando empezará a acelerar realmente. Y que será dentro de muchos meses, ya os digo. O sea que paciencia. Paciencia y paciencia. Es lo único que nos queda. Eso sí, a ver si esta semana por lo menos arrancamos ya, rompemos esa línea bajista para ir marcando otro tick en las condiciones necesarias para que el mercado se dé la vuelta. Ya tenemos varios tick. Tenemos triple suelo, máximos y mínimos crecientes desde que marcó el mínimo el 18 de junio. O sea, ya tenemos esos 2 tick hechos.
Nos falta romper línea bajista, otro tick más. Apoyarse y consolidar por encima de esa línea bajista. Volver a marcar un máximo después del máximo de la ruptura bajista. Todos esos ticks nos quedan por marcar, pero poco a poco vamos marcando. Y una vez que estén marcados todos, ya está. Estamos en el movimiento de recuperación. Y solo es cuestión de tiempo, paciencia, dejar que evolucione el mercado. Y ya está, no hay nada más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo un poco raro porque hemos tenido que dar una clase de análisis técnico. Pero bueno, espero que os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!